be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buenas tardes y bienvenidos a Guadalajara Verde, aunque con un pelín de retraso. Guadalajara Verde, programa de ecología que emitimos en directo desde Radio Arrebato en la 107.4 de la FM. Bueno, un minutillo. Un minutillo no tiene importancia, porque claro, es que mientras llegamos y estamos hablando con nuestros invitados, pero bueno, que no he saludado. Buenas tardes, y en el programa anterior hablamos sobre humedales a nivel general, más bien. Y hoy vamos a seguir hablando de humedales, pero de un tipo muy particular, un tipo particular de formación, que se llaman los navajos, muy presentes en nuestra provincia y en nuestra zona. Porque humedales tenemos muchos tipos. Por ejemplo, las marismas son humedales costeros con agua salada o salobre. O los pantanos, que son zonas inundadas con vegetación acuática. O las ciénagas, humedales de agua dulce, a menudo con suelos fangosos. También las lagunas, cuerpos de agua poco profundas. Turberas, que son humedales con acumulación de materia orgánica en descomposición. Y esteros, que son humedales en zonas de desembocaduras de los ríos. Y los humedales llamados navajos son un tipo de ecosistema acuático que se encuentra en algunas regiones de España, especialmente en las dos Castillas. Estos humedales son áreas inundables, generalmente de poca profundidad, que se forman en depresiones del terreno y están asociados a suelos arcillosos o impermeables que retienen el agua. Los navajos son charcas temporales, ya que suelen secarse durante los meses más cálidos y volver a llenarse con las lluvias o el deshielo. Son importantes para la biodiversidad, ya que albergan una gran variedad de flora y fauna, especialmente aves acuáticas, anfibios y plantas adaptadas a condiciones de humedad y sequía. Estos ecosistemas son frágiles o muy frágiles y están amenazados por actividades humanas como la agricultura, la urbanización o la contaminación. Su conservación es crucial para mantener el equilibrio ecológico y la riqueza biológica, la biodiversidad, de las zonas donde se encuentran. Y para hablar de estos temas tenemos en el estudio a Teresa Bartrina y a Raúl Gorges. Gorges, perdón. Espera que os abra los micros, ya podéis decir buenas tardes. Raúl Gorges, que me ha corregido Raúl. Los dos son geólogos y socios de Ecologistas en Acción de Guadalajara y están trabajando en el estudio de estos ecosistemas en nuestra provincia. A Teresa Bartrina, geóloga, la tenemos de forma recurrente en nuestro programa, lo cual nos alegra, no es algo malo. Si no son las campañas de educación de ecologistas en Acción de Guadalajara, son las reivindicaciones de Aliente sobre la invasión de las macrofotovoltaicas, y si no, los navajos. Aún no sabemos de dónde saca el tiempo, ya se lo preguntaremos algún día. Y Raúl Gorges es un geólogo residente en Guadalajara, amante de la provincia y sobre todo de su naturaleza, y últimamente apasionado diseñador de excursiones andadas e inéditas por la provincia, que junto a un grupo de apasionados como él recorre casi todos los fines de semana para descubrir sus espectaculares valores naturales, ambientales, paisajísticos y humanos. Y gastronómicos. Y también hablaremos con Miguel Ángel Letón, coordinador de Aguitalos, asociación que se dedica, entre otras actividades, al anillamiento científico de aves y que han participado en otras ocasiones en Guadalajara Verde. Y para que nos cuente sobre la avifauna asociada a los humedales de la provincia. Bueno, y ahora ya damos paso a nuestros invitados. Venga, a saludar ahora al personal. Venga, hablar un poco a ver cómo Teresa, Raúl. se oye. Hola, venga, Teresa. Buenas tardes, Teresa. Venga, buenas tardes. Ahora se oye bien. La primera pregunta para ti. ¿Cuál es la motivación que tuviste para iniciar el estudio de los navajos? Bueno, a mí siempre me han fascinado, desde que los descubrí me han fascinado porque son unos hábitats muy frágiles y muy interesantes. Ya en el año 2008 creamos en el Casar la asociación La Campiña Verde, pues que es una asociación que sus objetivos son cuidar el patrimonio natural
del Casar y de toda la campiña de Guadalajara, lo primero que hicimos fue empezar a recorrer el término municipal para conocerlo y ver sus carencias y sus virtudes, lógicamente. Y, bueno, descubrimos una serie de zonas que se inundaban de forma temporal, fascinantes absolutamente, un paisaje único. Y vimos, sin necesidad de ser grandes expertos, todas las amenazas que tenían. Es decir, veíamos cómo se secaban y entonces los agricultores pues entraban con sus tractores sin respetar los límites de la cubeta de la laguna, cómo se echaban los pesticidas alrededor, en fin, realmente dramático, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya el año siguiente, en el 2009, presentamos en el Ayuntamiento del Casar un primer estudio, eso es decir mucho, pero bueno, presentamos una propuesta para realizar un estudio y proteger estos humedales. No salió adelante la propuesta, pero bueno, lo que sí hicimos fue unas rutas guiadas y en una de ellas ya tuvimos la oportunidad de poner una serie de murales y paneles explicando sobre cómo son los humedales. Porque no lo hemos dicho, pero Teresa también pertenece a la asociación Campiña Verde. Sí, bueno, es muy local, pero... Sí. Claro, ahí se nos ha pasado, venga. No hay ningún problema. Era para explicar dónde nació esta afición, ¿no? Que realmente fue en el Casar. Todavía hay muchos ciudadanos del Casar que desconocen sus humedales cuando son tan importantes, ¿no? Y nosotros pues los descubrimos y no somos biólogos. Ya lo ha dicho ellos, yo soy geóloga, pero vamos, que es un hábitat muy impresionante. Posteriormente tomé contacto con Ecologistas en Acción y conocí a Raúl. Y Raúl, con esa generosidad que tiene, pues sabiendo mis inquietudes, hizo unos primeros mapas de sombreado de la zona del Casar, con lo cual pudimos confirmar el número de navajos que teníamos, de lagunas que teníamos en el término municipal. Y bueno, nos dio muchísimas pistas sobre la profundidad que tenían y sobre la extensión real de la cubeta de la laguna. En el Casar tenemos 10 navajos, 5 de ellos en terrenos privados que están prácticamente desecados, aunque aún se pueden recuperar, y 5 que están en terrenos municipales, uno de ellos también bastante deteriorado, pero otros 4 que todavía siguen llenándose cuando hay época de lluvias. Y bueno, ese trabajo de Raúl volvió a activar el interés y entonces me puse en contacto con Global Nature. Estuve hablando con Eduardo de Miguel, que también ha estado en este programa. La semana pasada. Que bueno, pues estuvo interesado. También hablé con Alberto Fernández Lop de WWF, que bueno, se incluyó en el proyecto. Que tampoco sabe nada de humedales. Se incluyó con muchísimo entusiasmo, o sea, le entusiasmó el tema. Y bueno, después el siguiente paso fue lograr el interés del Ayuntamiento del Casar. Bueno, lo conseguimos, claro, sobre todo porque muchas veces, más que las siglas, lo importante es la persona con la que des, ¿no? Claro. Y ahí dimos con Aurelio González, que en aquel momento era el concejal de medio ambiente. De medio ambiente urbano y de urbanismo. Y él también tenía esa inquietud y entonces nos ayudó muchísimo. Fue el que consiguió que hubiera fondos para el proyecto con Global Nature en los presupuestos. Y entonces al final Teresa, salió... Habla al micro. Salió como un proyecto... Ahí. Salió como un proyecto combinado en la que la Campiña Verde estuvo haciendo la coordinación y el Ayuntamiento del Casar pues todo el apoyo económico, básicamente. Y bueno, pues fue un... Bueno, espera, no lo haces todo todavía, sí, espérate un poco, poco a poco. Sí, porque es que... vamos a dejarle que hable a Raúl. Queremos darle paso a Raúl porque tuve que cogerle el hilo y no lo sueltas. A ver, Raúl, ahora te toca a ti un poco. Tú ya ha contado Teresa que te enganchó con el tema de los navajos y entonces empezaste un misterioso trabajo. ¿Por qué es tan misterioso eso que haces? Esas cosas tan raras. Es misterioso porque tardo mucho en contarlo, pero realmente no tiene misterio. Bueno, lo primero es que cuando Teresa me empezó... Bueno, yo la llamo Super Teresa porque... Gracias, pero nada. Vamos, a ver que se mueve el micro ahora.
Entonces, cuando me dijo lo que estaba haciendo, digo, pero vamos a ver, digo, tú lo que vas a querer al final es proteger esa zona, o bueno, por lo menos delimitar claramente lo que es lo que hay que proteger o no, ¿no? Una vez que detectes todas las bondades biológicas, ecológicas que tiene la laguna, aparte de paisajísticas. Y claro, digo, pero para poder al final delimitar, para poder definir la zona, porque al final proteges una superficie de algo, ¿no? Pero lo que proteges es una superficie concreta. Pues hay que hacer una cartografía. Entonces me puse a hacer una cartografía de los navajos, cuando rápidamente me di cuenta de que hay círculos, hay o óvalos que claramente tienen una humedad diferencial y no por eso tienen agua necesariamente durante todo el año, o muy poquito, se encharcan muy poquitas veces al año. Y entonces claramente digo, esto yo no sé si entra dentro de la definición de navajo. Digo, yo creo que lo que estoy cartografiando son depresiones, porque la definición de navajo hay que, o sea, el definir, o sea, el que está en el límite de que sea un navajo, ¿no? Que puede ser igual de interesante, pues porque puede tener los mismos animales que ha encontrado Teresa, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues está claro que hay que delimitar depresiones y luego clasificar esas depresiones como se quiera, como se defina. Se marca un criterio y a partir de ese criterio se define. ¿Qué ocurre? Que digo, bueno, me voy a poner al Casar, cuando te das cuenta de que al lado del Casar hay otro pueblo que tiene también sus navajos. Te das cuenta de que hay otro pueblo, digo, bueno, esto está claro que es que afecta a toda la campiña, y a por la campiña que me fui. Y luego, por extensión, pues un poquito más, por si acaso hubiese algún tipo de relación, ¿no? Ese es el motivo. Entonces, realmente el misterio está en que lo estudias, pero no sabes exactamente muy bien lo que estás estudiando, porque eso se verá después. Claro. Todavía no he pasado de ahí. Claro, eso que dices de que son zonas que a veces no están húmedas o tienen poca humedad, también tiene que ver mucho con el régimen de pluviometría. Está claro que hay unas razones geomorfológicas, por así decirlo, pero también la humedad, hay años que llueva más y otros que llueve menos, y por tanto hay muchas zonas deprimidas o depresiones que están secas. Bien, y entonces, Teresa, ¿qué objetivos crees que ha conseguido? Ya lo está leyendo Raúl, no te preocupes. Esta oyente que tenemos por ahí. Sí, tenemos una oyente que acaba de María, mandarnos un mensaje. A ver, entonces, los objetivos del estudio, en definitiva, en resumen. Bueno, primero los de Teresa, a ver. Los de Teresa. Bueno, los de Teresa... vamos a ir poco a poco, ¿eh? No los te lances. Los de Teresa son los mismos que los de Raúl, es decir, que... No, porque, a ver, desde Raúl, mi punto de vista, sí. Vosotros habéis empezado un estudio para proteger los navajos navajos de la zona del Casar, y Raúl es que ha ido a tumba abierta. O sea, dice, bueno, lo que pasa es que... todo. Vamos a ver, cuando nosotros hicimos lo del Casar, es porque, claro, primero había que empezar con un presupuesto que nos más, digamos, adecuado, más pequeño, ¿no? Pero teníamos, ya lo hablamos con Eduardo de Miguel, el de Global Nature, que era importante hacerlo a nivel de toda la comarca, es decir, de toda la región, y pillar todos los navajos de la campiña. Lo que pasa que, claro, Raúl lo que ha hecho es un trabajazo, que ha listado todos esos navajos, todas esas depresiones, como él dice, con lo cual hemos avanzado muchísimo. Ha adelantado muchísimo la... Sí, yo he establecido una estructura de... Al micro. He establecido una infraestructura a partir de la cual, pues trabajar. A partir de ahora, nada más que es tener voluntarios. Tienen una cartografía, no tienen ni que imprimir la documentación, solamente tienen que estudiarla por internet, porque tenemos toda la cartografía hecha, y a partir de ahí, bueno, primero establecer un criterio, y a partir de ahí se puede trabajar y se puede definir, digamos, con múltiples voluntarios. O sea, la infraestructura está, ahora ya está, la división está hecha, y ahora solo falta encontrar voluntarios que quieran hacer el seguimiento. Que quieran trabajar, claro. Porque los objetivos de tu trabajo era, en un primer momento, dar apoyo a la idea de Teresa, pero después ya habéis trabajado mano a mano y con la Fundación Global Nature y también con el Ayuntamiento del Casar, que me parece que a última instancia se ha caído del proyecto. Pero bueno, tus objetivos eran ya
Mis objetivos iniciales eran apoyar a Teresa en lo que estaba haciendo con el fin de que aquello fuese delimitado para que fuese protegido. Eso era el origen. Luego, cuando te pones a trabajar, te vas dando cuenta que aparecen cosas pues curiosas, cosas singulares, y entonces pues ves, por ejemplo, terrenos que han sido cubiertos, terrenos privados, claro, que han sido cubiertos, o sea, porque lo comparas con fotos del vuelo americano del 56-57 y ves claramente que había pequeños navajos que han y hoy desaparecido. y hoy han desaparecido, ¿no? Por contra, incluso hay como nuevos, yo no me atrevería a llamarlos navajos, ¿no? Pero hay bebederos que supongo que porque están en puntales, pues los han hecho los cazadores para facilitar para que la caza pueda beber o para acostumbrar a la caza a determinados sitios. Sí. Casi todos, yo creo que casi todos están modificados. Es decir, que lo que han hecho agricultores y ganaderos es crear una zona más profunda, artificiosa, para poder tener agua más tiempo para el ganado y de esa manera, y además se nota porque tienen como una especie de malecones, muchos de ellos, alrededor de la zona profunda, porque en realidad estas cubetas son súper suaves, súper planas. Son, vamos, muy poco perceptibles al ojo. Precisamente me estaba mostrando Raúl mapas con curvas de nivel, que lo estamos haciendo a qué nivel de centímetros. De centímetros. No llega a tener una diferencia de altura de 1 metro, no llega, prácticamente. En pocos sitios llega a un metro de murete, pero porque está recrecido, como dice ella. Sí, y además, o sea, tú ves, cuando tú ves la foto aérea, tú lo que estás viendo son unos niveles de variación de humedad del terreno, que se ve claramente una zona oscura, una aureola más blanca, ¿no? Que está claro que ha pasado por humedad, estancamiento temporal, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú te vas a la definición lateral, pues al final ves que topográficamente, aunque estemos hablando de 10 centímetros, 20 centímetros, pues se puede cartografiar relativamente bien y coincide con las curvas de nivel que están creadas a partir del modelo digital del terreno, con una precisión la que te da el Instituto Geográfico Nacional, con un dato cada 2 metros, con mucha precisión. Pues al final puede construir curvas de nivel de a 10, de 20 centímetros, que se vuelve un poco absurdo porque solamente las montañitas del arado, del paso del arado, ya te dibuja, entonces se desdibuja la curva de nivel, pero bueno, cuando tú dibujas de 20 centímetros, yo lo estuve probando de 20, de 10, de 30 y de 20 centímetros ya podía servir para que nos definiera muy bien el límite de esa depresión. Entonces, bueno, está hablando Raúl en unos términos que él cuenta con unas herramientas para trabajar y para hacer este tipo de estudios y otros que son fotografías aéreas recientes y antiguas o planos que hay editados por el Ministerio, en fin, eso sería prolijo el seguir hablando de esas herramientas, pero bueno, que sepáis que no es que vaya con 1 metro por el campo, sino que hay mucho trabajo de gabinete. De hecho, lo curioso es que no he ido la zona la conozco, pero yo no he ido al campo para hacer este trabajo, es curioso, porque a mí me gusta ir al campo. Bueno, yo si me dejáis un minuto, termino como ha terminado el tema del cazar, porque yo creo que es interesante saber que a pesar de todo el empujón que se dio y que fue que hay un estudio hecho por Global Nature, que además está colgado el informe en la web del cazar, que para cualquiera que esté interesado, pues el problema es que primero necesitábamos para llegar al tema de la restauración, que es muy necesaria, porque uno de los objetivos, aparte de la protección, es la restauración y recuperar la microtopografía natural y la restauración de los vasos lagunares desaparecidos por el manejo agrario. Claro. ¿No? Lo leo textualmente para que se entienda realmente que es muy importante. Entonces, claro, ahí hay un recurso económico que nos faltaba y que Global Nature todavía está buscándolo, una financiación para poder acometer las restauraciones, ¿no? Por otro lado, con el Ayuntamiento de Alcasar, pues bueno, habíamos presentado el informe a la Junta de Castilla-La Mancha y las recomendaciones que nos dieron fue, por un lado,
actualizar el SICAP, es decir, poner realmente en las lagunas la extensión que nosotros pensáramos que era agua, sustituirlo por el uso agrario que tiene puesto. Y el segundo punto que tenían es que nos recomendaban una figura de protección muy concreta para que la solicitara al ayuntamiento. Estos dos puntos no hemos llegado a poder hacerlos. ¿Por qué? Porque fueron las elecciones municipales del 2023, cambió el ayuntamiento y entonces con el actual ayuntamiento pues no tenemos una fluidez de comunicación y todo esto ha quedado un poco en el aire. Se ha quedado un poco flotando, ¿no? Precisamente por eso cobra más fuerza ahora el nuevo trabajo que ha hecho Raúl, porque en este momento desde Ecologistas de Acción queremos empujar a la Junta a que retome la restauración de estos navajos, que son muy importantes para Guadalajara. Claro. A mí me queda una pregunta para los dos. Los navajos no es algo excepcional en la zona. Los navajos tiene que haber en Castilla y León también hay este tipo de formaciones. ¿Hay una bibliografía? ¿Habéis buscado bibliografía al respecto? ¿Y qué dices al O si se han hecho trabajos más o menos como los que pretendéis. Bueno, yo lo que conozco son algunas publicaciones científicas del biólogo Santos Cirujano, sobre la flora, sobre todo, de las zonas lagunales, hablando a lo mejor de la Marsilea strigosa, etc. Pero para mí la referencia principal sobre este sistema lagunar, que llamamos de la Raña de Uceda, es la tesis doctoral de Leopoldo Medina, Flora y Vegetación Acuáticas de las Lagunas y Humedales de la provincia de Guadalajara, que se hizo en el 2003 y precisamente dirigida por Santos Cirujano, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya ahí en esa tesis, Leopoldo define hasta 81 pequeñas lagunas temporales o navajos. Y habla precisamente de que entre los años 1950 y 1960 pues comienza en España una época en la que hay un proceso de destrucción brutal de todo este tipo de humedales, claro, por dos causas principales. Una fue la mecanización masiva del campo, que claro, perjudica muchísimo el terreno y demás, y la otra fue las concentraciones parcelarias, que omitieron o no dieron ninguna importancia precisamente a los humedales. Y entonces se priorizaba que se desecaran para su uso agrario. La verdad es que son, como decía Raúl, son casi imperceptibles a la vista, paisajísticamente, que si no lo miras con detenimiento, pues pasan desapercibidos. Y tú, Raúl, tú dices que conoces los navajos o estas depresiones desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que eras niño. Sí, yo cuando era niño, ya pequeño, de menos de 10 años, yo pasaba por la zona y veía esas lagunas, ¿no? Y a mi pobre padre le tenía frito a preguntas y dice, papá, eso no se seca nunca, ¿cómo llega el agua ahí, no? Pues de lluvia, pues me decía el hombre como porque no tenía nada que ver con este conocimiento, no tenía profesión que tuviera que ver con este conocimiento, y entonces me decía, pues de lluvia, pues vendrá el agua por debajo. Pero es verdad que estuvimos un montón de años, pues mi tía tenía una finca al lado del río, en Valdepeña de la Sierra, al lado del río Jarama, y íbamos allí casi todos los fines de semana, ¿no? A lo Gorzo Güey, estábamos allí, en primavera, verano, nos dejamos en bañador y todo el día en la calle. Y entonces para mí ir y ver las lagunas era el aviso de que ya estábamos llegando al sitio. O sea, y para mí, siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería añadiros que yo, desde el punto de vista técnico, pues es que ni siquiera lo he buscado. Si esto es una cosa, es una cosa muy normal hacer un estudio sobre topografía a partir de los datos que te ofrece el INME y descargarte toda la información histórica. Pero lo que sí que... a ver, que es que ahora no sé lo que quería deciros. Se le ha ido salto al cielo. No, bueno, como siempre, Raúl, dentro de su modestia, o sea, no, prácticamente no hay nada que hacer. Bueno, pues yo creo que le ha echado todas las horas del mundo. Sí, ya sé lo que quería decir. Veréis, las lagunas estas, los navajos, los humedales, las depresiones estas, debían ser un sitio donde la vegetación crecía menos, porque en las zonas húmedas se genera un suelo hidromorfo y no se obtiene grandes rendimientos. Entonces coincide además que hay agua y eso sirve además para que la ganadería
pueda beber. Entonces, si tú profundizas un poquito, primero, cuando tú vas con la maquinaria se te embarra, aquello se te embarra, o sea que no es un buen sitio para arar ni para sembrar. Entonces, por un lado, y por otro lado, consigues sacar agua permanente, más o menos permanente, porque evidentemente se secan, pues matas dos pájaros de un tiro, es decir, claro, miel sobre hojuelas, y entonces delimitas una zona que no sirve y a la vez sirve. Y sacas aprovechamiento. Claro, entonces se ve, en algunos pueblos se ve claramente cómo las vías pecuarias van de laguna, de lago, de laguna, de o claro, de depresión en depresión. Claro. Y van de depresión en depresión y están ahí, se han juntado, o sea, que en realidad tienen, yo no sé si, el origen geológico, pues también tengo mi hipótesis, pero desde luego aquí, claramente en algunas hay un origen estratégico, económico, de rentabilidad para la gente del lugar. O sea, a ver, has dicho que tienes tu opinión sobre el origen geológico. Bueno, cuando las depresiones son tan pequeñas, pues el poco viento, el poco viento ese te levanta los finos y te los deja acumulados en otro sitio. Entonces, pequeñas variaciones, aunque sean de 1 metro, te generan estas depresiones. Luego viene el retoque de los humanos, cuando hemos estado ahí arando y todo eso. En lo que estás diciendo... Y sabiendo sí. que lo que tenemos es una formación que llaman la raña. Que está formada por conglomerados de cuarcita y todo unido con arcilla, y es una formación pues muy impermeable. Claro. Es que no tenemos tiempo, nos estábamos yendo, pero tienes razón en lo que dices del tema de la cubeta, que no es agrícolamente explotable, porque además cuando se va a sembrar esa zona suele tener humedad, con lo cual ni se puede sembrar, y si se siembra la semilla no germina porque está con exceso de humedad. O sea que tiene todo una razón de ser como todo, no es lo único. Teresa, muy rápidamente, el próximo paso. Bueno, pues el próximo paso es seguir insistiendo en la Junta para que nos hagan caso, y ahora que tenemos esa flamante y todavía muy desconocida ley de restauración del territorio, pues que nos den fondos, que hagan proyectos precisamente para la restauración de estos humedales. Repito que es un sistema de humedales que llaman de la Raña de Uceda, que va desde el Casar hasta la Puebla de Beleña, y que son muy, muy importantes para la provincia de Guadalajara. Entonces, desde Ecologistas en Acción ya nos hemos puesto en contacto con Rubén en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Le hemos solicitado una reunión, y haremos lo mismo con la Junta de Castilla-La Mancha, en Toledo. Bueno, pues mucha suerte, porque el trabajo técnico está hecho, la voluntad la tenéis, y ahora lo que falta es la pasta de los políticos. Lo único que falta es el dinero, que se metan la mano en el bolsillo. Muchas gracias a los dos. Ahora vamos a hablar con Miguel Ángel Letón, que nos va a decir las bondades desde el punto de vista de la avifauna de estos humedales. Pero para llamarlo, porque Miguel Ángel no está aquí, lo tenemos que llamar por teléfono, vamos a escuchar un tema de Eva Richtlen con su último tema, que es Venus en llamas, que hasta el día 28 no lo podéis comprar, pero esto es una ya se puede escuchar. Esto es una primicia. Venga, pues ahí va. A ver, bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Sensación extraña, casi
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Hola, Miguel Ángel, encantado de hablar contigo otra vez. De nuevo aquí. Igualmente, buenas tardes a todos. Bueno, Miguel Ángel, lo primero, antes de nada, porque nosotros lo conocemos un poquito, pero dinos quién sois Aguitalos, anda, rápidamente. Bueno, pues rápidamente, somos una asociación que nació oficialmente hace ahora mismo 25 años y que somos de ámbito provincial, nos movemos por toda la provincia de Guadalajara, aunque tenemos unas zonas o comarcas donde enfocamos más nuestros trabajos, que tenemos como objetivo pues la concienciación, la divulgación, la conservación y la investigación. Bueno, pues este programa estamos dedicándolo a los navajos, a los ilegales también, y bueno, a ellos su estado de conservación, su protección legal, pero ahora queremos que nos cuentes cuáles son los trabajos que habéis hecho en estas zonas. Os oigo muy bajito ahora mismo. ¿Ah? Sí, sí es verdad, y no sé por qué, pero estaba entrando muy bajo el volumen, sí. Haz la pregunta otra vez. Repito la pregunta. Ese micro no tiene algún problema. Hago yo la pregunta mientras Sebastián lo intenta solucionar. En este programa y el anterior estamos hablando de humedales, su estado de conservación, su protección, por eso los navajos, que por eso están aquí Teresa y Raúl, y ahora queremos saber cuáles son los trabajos que vosotros estáis haciendo en estas zonas, si estáis haciendo algún tipo de anillamiento, control de aves. Cuéntanos. Bueno, pues como entidad de carácter ambientalista, en nuestras filas, en nuestro grupo, pues hay compañeros que dominan distintas materias. Entonces, actualmente tenemos alguna persona haciendo algún censo para la administración. Por ejemplo, el último censo que se llevó a cabo a nivel nacional de la maltrecha especie que es el escribano palustre, que está catalogado en peligro de extinción. Luego tenemos otros compañeros que hacen anillamiento científico de aves en el paso migratorio postnupcial, aprovechando que algunas especies hacen concentraciones en dormideros comunales, aprovechando la vegetación palustre que hay en las orillas de los humedales, pues anillamos golondrinas, aviones y alguna otra especie que migran juntos. Uh-huh. Y luego, por último, hacemos esporádicamente alguna actuación de recogida de una orilla de algún punto, alguna zona acuática, en la que intentamos concienciar sobre todo a los vecinos y a los que viven más cerca de esas zonas, pues de la importancia que es que los residuos no vayan a parar
al fondo, al agua, vamos, al fondo acuático. Sí. Has comentado algunas especies que son migratorias. ¿Cómo tratamos a esas aves, según tu criterio, a las migratorias? Bueno, las especies migratorias son las que más fácilmente al ser humano nos dan información de lo mal que va la fauna a nivel general. Porque las especies migratorias, aparte de tener los problemas lógicos a la hora de hacer un viaje largo, pasando por multitud de vicisitudes geográficas y de problemas, luego se tienen que acostumbrar o aclimatizar a los problemas que tienen, no solamente en la zona donde van, en los cuarteles donde van a reproducirse, sino que luego cuando regresan a sus cuarteles de invierno, pues tienen allí otra problemática. Por lo tanto, las especies migratorias son las que, por autonomasia, son las especies que en general están con más problemas de conservación. Vale. En estas especies, no solamente en las migratorias, sino en las especies que están alrededor de estos humedales, ¿cuáles consideráis que son los principales riesgos que tienen sobre sus cabezas? Valga la expresión. No solamente las especies ligadas al medio húmedo, o sea, al medio acuático, sino en general, a nivel planetario, el primer problema que tienen todas las especies para su conservación es la fragmentación o la destrucción de su hábitat. Ese es el principal problema directo de todas las especies, sean acuáticas o no. Y por tanto, las aves acuáticas, el principal problema que tiene es la destrucción con la desecación de las zonas húmedas, la destrucción de la vegetación palustre que hay en las orillas y, por supuesto, la contaminación y sobreexplotación del medio acuático. Bueno, y no quiero olvidarme de la contaminación que se produce, y digo contaminación entre comillas, cuando en zonas, digamos, no productivas, lo que se pretende es eliminar cualquier resto vegetal con el glifosato famoso, con lo cual disminuye la biodiversidad, disminuyen los animales pequeños que comen las aves. ¿Qué pasa con los insectívoros? ¿Qué está pasando? Efectivamente, con eso que he dicho yo, que es la destrucción de la vegetación palustre, entendiéndose palustre como todo tipo de especies botánicas, vegetales, que están ligadas a ese medio acuático, cuando nosotros tocamos esa parte tan importante de ese hábitat, pues lo que pasa es que toda la cadena trófica se altera, se desequilibra, se destruye, y desde la base primaria de la alimentación, como puede ser los vegetales, y la producción de invertebrados, llámese insectos o otros invertebrados, pues influye directamente en el resto de fauna, llámese aves insectívoras, llámese mamíferos insectívoros, y de ahí para arriba. Todas las especies que se alimentan de estos animales insectívoros, pues les pasa lo mismo. Les quitamos comida y lo que están abocados es o a marcharse a otros lugares en busca de comida o a extinguirse. O a desaparecer, que es lo que está pasando. Y desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que deberíamos hacer para mejorar la conservación? Te iba a preguntar sobre la avifauna ligada a humedales, pero realmente quito la última parte. ¿Qué deberíamos hacer para mejorar la conservación de la avifauna? Pues todavía no nos hemos dado cuenta de lo importantísimo que es este hábitat, que son los humedales. Desde los años 40 o desde los años 50, en España en concreto, ha habido una política voraz y persecutoria sobre esta zona para ganarle terreno
Es que, para la Miguel Ángel, agricultura. es que querían hacer embalses mucho más grandes para las presas. Claro. Con esa percepción de hacer embalses más grandes y de ganar terreno para la agricultura y quitar problemas que ellos decían que eran zonas donde se proliferaban enfermedades, pues con esas excusas ha habido décadas de persecución, de desecación, de destrucción, de alteración de ese hábitat y lo principal que mi opinión como conservacionista es mimar, es decir, cuidar que lo poco que haya quedado se mantenga en condiciones y intentar recuperar hectáreas de zonas inundables y de zonas donde históricamente ha habido zonas húmedas para devolver al patrimonio natural esos hábitats tan importantes para la biodiversidad y para nosotros mismos, porque no olvidemos que las zonas acuáticas tienen una figura que ahora está muy de moda, como son los sumideros de CO2 por todo el tema del cambio climático. Pues se ha demostrado científicamente que los humedales, con su vegetación ligada, son lugares muy apropiados que incluso llegan a poder retener más CO2 que los bosques o por el estilo, y por lo tanto son figuras que deberíamos de tener presentes pues casi como nuestra economía. Claro. Estábamos hablando de cuidar la avifauna. Y un ejemplo es el proyecto que habéis terminado, que me lo acabas de decir, de cajas nidos imagino que con el Ayuntamiento de Budia. ¿Qué habéis hecho ahí? Bueno, pues con el Ayuntamiento de Budia llevamos colaborando a nivel de concienciación ambiental con el colegio, con asociaciones de la zona y con los pueblos aledaños. Llevamos trabajando 3 o 4 años y bueno, pues hemos generado una inercia por parte de los vecinos y por parte del ayuntamiento en el que quieren seguir pues con esta dinámica, es decir, que quieren seguir potenciando el tema de la conservación, el tema de la concienciación y el tema sobre todo de la biodiversidad. Que tan de moda por desgracia está, porque es uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial, la pérdida de biodiversidad. Entonces hicimos una propuesta al ayuntamiento para incrementar o intentar incrementar la biodiversidad en un espacio natural público municipal, que es el que tiene un pinar de repoblación en los alrededores del término municipal, y lo han visto bien. Entonces este 2025 hemos comenzado con lo que sería la fase número 1, en el que vamos en una zona de estudio para hacer comparaciones con el resto de la zona donde no vamos a actuar de momento, pues ver resultados después de la época reproductora. Entonces hemos presentado un proyecto que en este primer caso se trata de colocar refugios para murciélagos y transmitido de distintos modelos para diversas aves forestales, y de esta forma intentar ganar especies, en este caso insectívoras, sí, en un lugar, vamos a decir, degradado, porque aunque la gente ahí vea un bosque, aunque la gente ahí vea un pinar, sí, no tenemos que olvidarnos que es un pinar de repoblación, donde la biodiversidad precisamente es escasa. Es el punto de vista. Entonces queremos intervenir de esta forma y de forma medida para demostrar que con acciones puntuales y muy sencillas se puede revertir la pérdida de biodiversidad. Muy bien. Venga, Miguel Ángel, hace 6 o 7 años me hice un nido de murciélago, lo tengo en mi casa, y yo creo que lo que no le tengo bien puesto es la luz de neón, para que sepa dónde están. Bueno, yo sí, ahora más fuerte. Yo sin nido, pero sí tengo murciélagos por mi parcela. Miguel Ángel, pues te dejamos. Eres un afortunado, Sebastián. Sí.
Te dejamos que descanses y que pases buena tarde. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz y hacer la tarea que hacéis todos los días. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Miguel Un Ángel. saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Y como seguimos hablando de humedales, el moscardón verde nos ofrece su punto de vista en cuanto al estado de conservación. Eso sí, una vista biconvexa dividida en multitud de facetas. Buenas tardes, soy el moscardón verde. No hace falta que os diga que eso de destruir la naturaleza siempre se os ha dado bien. No digamos cuando la ecología no se había inventado. Pero incluso ahora, hablar de biodiversidad, de ciclos biológicos, de hábitats o de acuíferos es como hablar en chino para la mayoría de vosotros. Y un ejemplo de vuestra capacidad destructora pasada y también presente es la suerte que han corrido muchos de los humedales que salpicaban buena parte de vuestra geografía nacional, porque muchos de ellos los habéis desecado. Y eso, a pesar de que resultaban muy útiles para la ganadería. Y de hecho las vías pecuarias que empleaba la transhumancia se beneficiaban de la presencia de humedales en su recorrido. Y es que para la mayoría de la gente, los humedales eran simplemente charcas improductivas que no se podían cultivar, llenas de pájaros que no eran comestibles y de bichos molestos. Pero lo cierto es que los humedales albergan el 40% de la biodiversidad de vuestro país. En ellos viven toda clase de aves, muchas de las cuales los utilizan como descanso en sus migraciones. ¿A quién de vosotros no le gusta ver una laguna llena de flamencos, grullas y garzas? Eso sin contar que hay infinita variedad de anfibios, reptiles e insectos que le dan vida a la comarca. Pero es que además son los puntos de recarga de los acuíferos y barreras naturales contra las inundaciones en las riberas de los ríos, evitando o minimizando los efectos de las catástrofes que cada vez veis con más frecuencia. Pero claro, la tentación de aumentar un terreno de cultivo, o más recientemente la de construir unos adosados en el espacio ocupado por un humedal, era demasiado fuerte para vuestras inclinaciones destructoras. De que son zonas manifiestamente inundables, solo os acordáis cuando llega el desastre y los responsables del olvido miran para otro lado. Por eso poco a poco han ido desapareciendo, unos rellenados con tierra, otros vaciados con canales y otros que han desaparecido porque los acuíferos que alimentaban se han secado por la sobreexplotación para el riego de los cultivos colindantes. Y es que desde que habéis descubierto que el riego mejora las cosechas de los cultivos de vid y olivo, históricamente de secano, los regáis sin freno aunque los pueblos de la zona se queden sin agua. Y como siempre, ahí tenéis a los ecologistas peleando por la conservación de los pocos humedales que resisten, haciendo inventarios, recuperando los que pueden e incluso comprando terrenos para protegerlos. A pesar de ello, quedan poco más de 1000 en toda España, algunos tan conocidos como las tablas de Daimiel, medio secas, aunque siguen en los mapas como un atractivo turístico. Como siempre, vuestras autoridades se rodean de leyes y reglamentos para proteger esos espacios tan necesarios para conservar la vida natural, que seguís sin entender que es imprescindible para vuestra supervivencia. Pero también, como casi siempre, esas mismas autoridades se distraen en exigir el cumplimiento de sus propias leyes cuando perjudican determinados intereses económicos. Y tenéis el ejemplo reciente de Doñana, un humedal que era ejemplo de conservación en el mundo entero y que ahora está en peligro de desaparición por los pozos ilegales de la industria de la fresa y de las fincas de familias ilustres contra las que al fin algún juez valiente se atreve a actuar. No os tomáis en serio el tema del agua en general, y vuestro desprecio por los humedales es un claro ejemplo. Pero ya hay voces sabias entre vosotros que pronostican que puede haber incluso guerras en el futuro por su ausencia. A mí me da igual, porque yo con mi gota de rocío por la mañana tengo suficiente y eso no me va a faltar. Hasta el próximo programa. Y terminamos con el apartado de noticias, como todos los... El mes de febrero ha sido intenso en la aparición de lobos en la provincia, sucediéndose, parece ser, día tras día, la aparición de ganado muerto y acusando a los lobos. Es cierto que debe ser desesperante que tengas un negocio ganadero y que sufras estos ataques, aunque también es cierto que aquí se puede aplicar el cuento de que viene el lobo.
En diciembre, el diciembre pasado, se ha planteado un manifiesto en el que ponen en claro las medidas que hay que tomar para conciliar la presencia del lobo con la ganadería, que en la actualidad son insuficientes. Y nos preguntamos que son insuficientes por parte de quién, de la administración o de los ganaderos, o de los dos. La Administración debe agilizar las indemnizaciones para aquellos ataques confirmados y mano duro para los ganaderos que falsean los datos. Que tenemos de todo. Y los ganaderos deberían mejorar los vallados, evitar que el ganado paste sin vigilancia, que tengan mastines, etcétera. Y mano dura contra sus compañeros que falsean los datos. Y en la última frase de este manifiesto indican que, leo textual, que los habitantes de la Sierra Norte han visto cómo el lobo ha llegado a estas tierras para quedarse y lo respetan, pero no a costa de que ellos tengan que dejar de vivir aquí y paguen las consecuencias. Una pequeña apreciación. El lobo fue exterminado de la zona por los habitantes. Por lo tanto, lo único que están haciendo es recuperar su espacio por derecho. Y ya estamos viendo los primeros síntomas de una primavera adelantada. Los almendros silvestres en flor, que según algún experto ha sido 18 días antes que el año pasado. La aparición de las primeras procesionarias de los pinos, yo he quitado este fin de semana 2, con las que tenemos que tener cuidado por nosotros mismos y por nuestras mascotas. Habrá que estar pendiente y empezar a pensar que el 2025 será nuevamente el año de récord de temperaturas. Y ya sabéis, el verano pasado ha sido el más fresco de los siguientes. En otro tema, la segunda parte de la Cumbre Mundial de la Biodiversidad, de la COP16, que si no recordáis, pues en diciembre se quedó interruptus por falta de acuerdo. Pues esa segunda parte se está celebrando en Roma del 25 al 27 de febrero, con importantes temas sobre la mesa, y nosotros informaremos. Le daremos un toque a este tema en próximos programas. Se deben cerrar acuerdos que quedaron en el aire en Cali, en Colombia, cuando el 2 de noviembre se suspendió la cita después de una sesión agónica de 26 horas sin descanso y fuera del tiempo establecido. La financiación de la conservación de las especies y ecosistemas, la coordinación entre convenios medioambientales o la revisión del Marco Mundial de Biodiversidad entre los principales temas en debate en el Convenio de la Diversidad Biológica. Mañana, martes, hoy mismo, dará comienzo en Roma la segunda parte de la COP16, o Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. Estas cumbres se celebran cada 2 años, pero en la cita de Cali del pasado mes de octubre no se pudo completar la agenda de temas previstos para la prórroga de las negociaciones durante toda la madrugada del día anterior a la fecha de finalización prevista. Hasta 7 documentos oficiales de negociación quedaron sin el visto bueno de las partes. Entre los temas en debate destacan 3. Por un lado, la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, la estrategia global para frenar la pérdida de especies y ecosistemas. Por otro lado, el acuerdo sobre la coordinación con otros convenios y organismos mundiales ambientales también presenta elementos preocupantes. En tercer lugar, el gran bloque de la financiación puede ser el talón de Aquiles de esta COP. La reunión en Cali se cerró con un precario acuerdo para crear un instrumento financiero nuevo y específico para el convenio de biodiversidad biológica, tal como pedían muchos países del sur global. También recordaros que el día 28 de febrero a las 18:30 en la Biblioteca Dávalos podemos asistir al evento Piano en la Biblioteca, que organizada por Piano Meetups, donde los asistentes serán los intérpretes. Podéis animaros y hacer vuestros pinitos. Y os dejamos con otro tema de Eva Riglen. Este no es del nuevo trabajo. El nuevo trabajo saldrá el próximo 28 de febrero, ya lo sabéis, que se lo podéis comprar en sus plataformas. Y el tema que os vamos a poner se llama Aquelarre eléctrico. Y recordad, sed felices. Dentro de tu cabeza han puesto una trinchera. Puedo quererte y odiarte sin disimular, para que
si te alejas, te inflamas y te